Dos de los fotógrafos más influyentes del siglo XX, personas que han dedicado toda su vida a demostrar las injusticias del mundo por medio del arte de la fotografía. Hoy conoceremos más a fondo a Sebastião Salgado y a Dorotea Lange. Mediante sus obras nos han sabido transmitir todo ese sufrimiento de las personas que no vemos. Por sus viajes alrededor de la esfera han tomado imágenes que parecen de otros mundos y que son el punto ciego de nuestro planeta y que al fin y al cabo son aquellas verdades que no queremos ver. Sebastião Salgado nació el 8 de febrero de 1944 en Aimorés, en una zona bastante empobrecida. Y esto en el 63, cuando ya Sebastián empezó a crecer, fue a la universidad para estudiar economía y terminó en el 67. Luego se mudó a Sao Paulo. En el 69 se trasladó a París, donde estuvo estudiando para obtener un doctorado de economía. Y en el 71 se volvió a mudar a Londres. Aquí Sebastião trabajó como economista para la Organización Internacional del Café. Viajó con frecuencia a África en misiones afiliadas por el Banco Mundial y fue entonces cuando empezó a tomar sus primeras fotografías, ¿no? A su regreso a Londres, esta imagen empezaba a preocuparle, ¿no? Y abandonó su carrera como economista. A principios del 73, él y su esposa regresaron a París y para que pudieran comenzar su vida como lo que a él le gustaba, ¿no? La fotografía. Y esto a él, teniendo en sí una imagen de un pueblo bastante pobre y tal, pues lo encaminó a ese estilo que tiene Sebastião, y es así como continuamos con el vídeo. Ha preferido la paleta de claroscuros de las imágenes en blanco y negro, aunque también ha tenido varias fotos a color. Aunque claro, siempre lo ha preferido más el tener fotos en blanco y negro con sus respectivos claroscuros. Y antes de dejar por completo este medio... El estilo de Sebastião Salgado es bastante especial. Su estilo de composición hace que cada fotografía refleje un sentimiento único, pues teniendo en cuenta la condición social de las personas fotografiadas, se entiende muy bien por el contexto que está siendo fotografiado y en qué situación. Decir que también Sebastião fue un especialista en trabajar con los claroscuros, con un tipo de composición en la cual se realza el sufrimiento de los trabajadores, de aquellas personas que sí fueron fotografiadas y que por ello se merecía la voz que tiene esa propia fotografía, por decirlo de alguna forma, para manifestar su disgusto. Además, su primer trabajo fue en África, el continente más pobre del mundo, y esto conllevó a que fuese una crítica muy bestia para el momento, pues nadie estaba acostumbrado a ver ese tipo de críticas en forma de fotografía, aún menos, y tuvo mucho impacto social para la época. En sí, el propio trabajo es una paradoja, pues siendo África este continente bello, pero tan triste por las condiciones en las que vive la gente, se crea esa paradoja que hemos mencionado anteriormente entre lo bello y lo triste. Algo que solo pudo hacer Sebastião con ese tipo de fotos. Este tipo de composición, este tipo de fotografía pertenece al documento fotográfico, cosa que hasta hace unos pocos años atrás solo había probado unas pocas personas como Dorotea, que la trataremos mucho más tarde, y el propio Sebastião, que fueron pilares fundamentales para la crítica social de la misma época. Vale, pues vamos a hablar de la obra de Sebastião Salgado. Su primera obra fue la de Otras Américas, dedicado a los pobres de América Latina. Fue publicada en el 86. Tras este publicó ese mismo año Sahel, El fin del camino, que fue fruto de 15 meses de colaboración con la organización Médicos Sin Fronteras durante la gran sequía que castigó a la región septentrional de África. En el 93 publicó Trabajadores,
que lo colocó entre una de sus fotografías, pues documentalismo de primer orden. Documenta la evanescente forma de vida de los europeos de todo el mundo. Luego sacó Génesis. Fue el resultado de una época de una épica expedición de 8 años que descubrió montañas, desiertos, océanos, animales y pueblos que han eludido la importancia de la sociedad moderna. La Tierra y la vida de un planeta aún virgen. El proyecto Génesis, junto con el Instituto Terra, fundado por Leila y Sebastián Salgado, se propone mostrar la belleza de nuestro planeta, revertir el daño que se ha causado y conservarlo para el futuro. Del 93 al 99, Sebastián Salgado se concentró en el fenómeno mundial del gran movimiento de las personas desplazadas. Y ese fue el tema de 2 libros publicados en el año 2000, que fueron mundialmente aclamados, Migrations y The Children. Y en el 2000 publicó Éxodos, un tributo a la migración masiva provocado por la hambruna, los desastres naturales y el deterioro medioambiental y la presión demográfica. Dorothea Lange nació en 1895, viviendo así 70 años, siendo su obra más famosa La Gran Depresión, es decir, tuvo un mundo gris al que poder mostrar sus obras, sus fotografías. Fue una fotoperiodista que se basó muchísimo sobre todo en el mundo gris que la rodeaba, un mundo oscuro, el tercer mundo. La fotografía de Dorothea Lange, también llamada Madre Migrante, fue realizada por una cámara Leica en formato 24,2 por 19,1 centímetros a blanco y negro. Entre las características de la propia fotografía se encuentra un color que suele ser neutro, aunque también podemos encontrar fotografías en concreto con un tono neutro cálido o un tono neutro frío. Se convirtió en el estándar para la fotografía artística del siglo XX. Dorothea trabajaba para el gobierno y por un programa propuesto por el presidente Roosevelt fue enviada a tomar fotos para concienciar y dar cobertura de lo que pasaba en los campos. Publicó muchas de sus fotos en su revista Survey Magazine. En 1964 le diagnosticaron un cáncer y muere al año siguiente a los 70 años. Pasemos a analizar una de las fotos más famosas de Dorothea. El sufrimiento y la preocupación reflejada en la cara de la mujer, abrazando a sus hijos cubiertos de suciedad bajo esa tienda improvisada, no admite otra posible interpretación que la desesperación de la época, pasada por esta misma gran desesperación, esa gran tristeza que se pasaba en los Estados Unidos de América tras el crash del 29 y ese declive de la economía. En cuanto a la interpretación de la misma, intenta reflejar una realidad que afecta a un gran número de personas, dejando constancia de ello, para que al mirar dicha imagen se sienta empatía y solidaridad por las personas que aparecen en ella.